Shabbat Shalom, amados Ajina Hayo, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga en este hermoso día de Shabbat. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad?, con esta porción de la Parashá 28 que se llama Metzorá. Metzorá, que se encuentra en el libro de Levítico, Vayikra 14:1 hasta el 14:12. Allí es donde vamos a empezar nuestra porción, ¿verdad?, de esta primera aliyá de esta parashá. Amén. Entonces, amados, vamos a introducirnos en esta exposición, en esta enseñanza sobre esta porción, ¿verdad? Vamos a ver los comentarios de los Jajamín. Vamos a estar leyendo aquí la Torá, ¿verdad? Que tenemos acá con comentarios de los Jajamín, ¿verdad? Entonces, amados, vamos a ver, ¿verdad?, la primera fase de la purificación de Metzorá, de la lepra. Las singulares leyes de Metzorá dejan del todo claro que, a pesar del hecho de que su impureza se expresa en un cambio en su cuerpo, esta fue provocada por el decaimiento en su condición espiritual. Amén, ¿verdad? Entonces viene una degradación espiritual. Permítanme poquito, déjenme, se me olvidó traer la lupa. Ok, aquí está ya. Sí, entonces esta, ¿verdad?, la lepra nos degrada a una condición espiritual más inferior, ¿verdad? Totalmente destituidos, ¿verdad?, de la presencia divina, ¿verdad? Entonces vamos a seguir. Por ello, permanecer en soledad fuera del campamento le brindará la oportunidad de reflexionar sobre sus defectos y hacer penitencia, de tal manera que puede hacerse merecedor nuevamente de compartir en el quehacer de su nación. No bien, ese cambio se produce tanto en su mente como en su corazón. El mismo Elohim que lo hizo padecer así le quitará el estigma de su degradación y podrá entonces empezar el proceso de retorno al camino del cual se había descarriado. Así comienza pues un proceso de purificación entre fases, el cual es propio del Metzorá, del leproso. La primera parte del ritual era relacionada con dos aves fuera del campamento. No era un servicio de sacrificios y las aves no tenían que ser necesariamente palominas o tórtolas, pues no eran ofrendas. Sin embargo, tenían que estar sanas y ser especies kosher, ¿verdad? Especies puras, ¿verdad? Limpias, aves limpias, ¿verdad? Pero nada más que eso. Cuando el ritual terminaba, el Metzorá, el leproso, se le permitía entrar al campamento, mas todavía era tamé, todavía estaba impuro. Y algunas de sus restricciones seguían vigentes. Después de una semana de espera, podían traer las ofrendas que completaban su proceso de purificación. Amén, 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 amén. Entonces vemos que todo era un proceso de purificación, ¿verdad? Con estas avecillas, y tenía que ser fuera del campamento primero, y después la purificación continuaba en la parte de adentro, ¿verdad? En la parte del campamento. Amén. Bueno, vamos a empezar. Y habló Yahweh a Moshe diciendo:
Esta será la Torá para el tzará, zaruam, para el leproso. En el día de su tahará, de su purificación, él será traído al Cohen. Y saldrá el Cohen fuera del campamento y lo examinará el Cohen. Y he aquí, si se ha sanado la plaga de tzará, de lepra, en el zaruam, en el leproso. Amén. Entonces leímos el 2 y el 3, ¿verdad? Vamos a ver el comentario sobre estos pasuk. Ok. Vamos a leerlo acá en la Torá. A ver, permítame. Ok, habló Hashem a Moshe diciendo: esta será la ley del Metzorá en el día de su purificación. Será traído al Cohen, y saldrá el Cohen hacia afuera del campamento, y verá el Cohen, y si he aquí se ha curado la dolencia de tzará del Metzorá. Ok, prácticamente dice lo mismo. Se va a examinar una parte en el día de su purificación, ¿verdad? En el día de su purificación, ¿verdad? Que está en el Pasuk 2, el día de su purificación. Ok, puesto que la Torá menciona que su purificación tiene lugar de día, los sabios explican que la declaración del Cohen, que es el único que permite que el Metzorá empiece su purificación ritual, solo puede ser expresada en horario diurno, ¿verdad? O sea, tiene que ser de día. ¿Ok? Será traído al Cohen. Se va a examinar esta parte. Será traído al Cohen, que está también en el Pasuk 2. Será traído al Cohen. El Metzorá, el leproso, será traído al Cohen. Era traído a los linderos del campamento, donde le resultaba más fácil al Cohen salir a encontrarse con él. La primera fase, ¿verdad? La primera fase se eliminaban las siguientes facetas de la impureza. Se le permitía al Metzorá entrar en el campamento de los israelitas y ya no contaminaba la totalidad de un edificio, o sea, ya no contaminaba la totalidad de una casa por el solo hecho de estar bajo su techo. Sin embargo, el Metzorá, el leproso, en sí seguía siendo tamet, seguía siendo impuro, al punto de que toda prenda que use se hacía tamet, se hacía impura. Pero en vez de convertirse en nivel primario u originario de tumá, como hubiese sido el caso antes de completar la primera fase, las prendas de vestir, la ropa de cama y las monturas se hacían solo contaminadas en primer grado. Además, esta se hacía tamé solo si tocaba su cuerpo. Sí, entonces, ¿verdad? Estaba prácticamente impuro en el nivel ya más bajo. Bueno, sí, en cierto nivel más bajo, ¿verdad? Para eliminar los demás vestigios de contaminación, tanto él como la ropa que usaba los próximos 6 días requerían inmersión ritual. Entonces, ¿verdad? La inmersión ritual, la purificación, era lo que le faltaba, ¿verdad? En los próximos 7 días, ser inmerso. Esto nos recuerda, ¿verdad? Lo que pasó con Naamán, ¿verdad? Lo que miramos en la porción pasada. Amén. Ok.
continuemos con el Pasuk 4. Entonces ordenará el Cohen que tome 2 aves puras y madera de cedro y shanitolé, ¿verdad? Carmesí y escarlata y hisopo. Amén. A ver, vamos a ver este comentario. Permítame. Ok. Aves. Se va a analizar. A ver, vamos a leerlo de este lado. A ver. Ordenará el Cohen y tomará en aras de la persona a ser purificada 2 aves vivas puras, madera de cedro, hilo, carmesí e hisopo. Ok, entonces vamos a ver, se va a analizar esta palabra aves. Debido a que su padecimiento le llegó como castigo por decir chismes o calumnias, ¿verdad? Según el Jajam, ¿verdad? Vemos que es chismes, calumnias, ¿verdad? Pero recordemos que también hay otros pecados que se miraron, ¿verdad? En la enseñanza de Naamán, ¿verdad? Vemos que hay más robo, ¿verdad? Mentira. Todo eso puede atraer esta plaga. Entonces vemos aquí dice, ¿verdad? 2 aves. 2 aves. Su purificación es efectuada por medio de aves que pían y trinan, ¿verdad? Que pían y trinan. Pían es como los que hacen pío, pío, ¿verdad? Como los pollos. Y trinan son los que cantan repetitivamente, ¿verdad? Y esto nos dice, ¿verdad? Lo va a explicar aquí, ¿verdad? O más bien, no lo explica, pero se puede decir que pían porque abren el pico indebidamente, ¿verdad? Repetitivamente andan chismeando, como quien dice. Esto quiere decir, ¿verdad? Que son aves limpias, ¿verdad? Aves limpias, pero que están abriendo el pico de más, ¿verdad? Lo mejor es permanecer calladito. Calladito se ve uno más mejor, ¿verdad? Amados, miren, les voy a platicar una anécdota que me pasó en mi juventud. Trabajaba en un restaurante de lujo en la Ciudad de México y éramos muchos, éramos bastantes, era mucho personal, éramos bastantes meseros, ya no recuerdo cuántos, pero éramos bastantes y ayudantes de meseros, ¿verdad? Y había, si mal no recuerdo, 3 capitanes de meseros, un subgerente y un gerente, ¿verdad? Bueno, cuando yo era ayudante de mesero, ¿verdad? El que me promovió para ser mesero era uno de los capitanes, ¿verdad? Que era muy callado. Muy callado. Y se murmuraba por ahí, pues que era el más tonto, ¿verdad? Que, bueno, era el más tonto, según ellos. Y él era muy callado, ¿verdad? Muy sumiso, se podría decir. Bueno, la política era fuerte, ¿verdad? Allá en la Ciudad de México es fuerte, es fuerte. Se necesita un sindicato para que te defienda de los abusos de los jefes, ¿verdad? Porque aunque ellos siguen siendo empleados, se les introduce en su mente que dejan de ser empleados, que son compañía, que son empresa, que ahora tienen que ver por los intereses de la empresa y no de los empleados. Eso es lo que, ¿verdad? Se les instruye. Entonces, es una opresión que se necesita de un sindicato para que no llegue al extremo de aplastarte, ¿verdad? Entonces, estos varones que estaban arriba de él, que era el gerente, subgerente y los demás capitanes, que decían que ellos eran más inteligentes, según, bueno, pues en el tiempo que estuve ahí corrieron a todos fueron caminando hasta el gerente, varios gerentes, varios capitanes, y él es el único que se quedaba. Él fue el último que quedó de toda esa generación,
¿verdad? Que eran soberbios, eran gente recia, gente muy, muy arrogante, ¿verdad? Podemos decir, eran algo especial. Y de toda esa generación, el único que se quedó era este varón, que siempre bien callado. Entonces a lo que voy es que es mejor, miren, mejor hay que observar, aprender, ¿verdad? Aprender ¿verdad? Si se puede, también hay que enseñar también. Yo sí estoy a favor, hay que enseñar lo que uno sabe, no importa, ¿verdad? No importa, no importa, hay que abrir la boca porque para eso se nos está dando esta sabiduría, ¿sí? ¿Verdad? Si hacemos como lo hicieron, ¿verdad? Las generaciones pasadas, ocultar la Torá, pues, ¿verdad? No estamos haciendo la obra. Amén. Entonces, sigamos leyendo. Se va a analizar vivas y puras, que son, hablando de las aves. Las aves no deben tener ninguna enfermedad o defecto que las haga morir en un plazo de 12 meses. Y además deben ser puras, es decir, de una especie permitida para el consumo según la ley del pueblo, ¿verdad? Según la ley del pueblo de Israel. De la arrogancia a la humildad, ¿verdad? Esto se va a analizar, bueno, esto no está, pero esto es lo que pasa, ¿verdad? Con esta purificación, que pasas de la arrogancia, que fue la que te llevó al pecado, fue una de las cosas que te llevó a este pecado, de la arrogancia a la humildad. Por eso y se apartaba al leproso, ¿verdad? Hay que entender esto, ¿verdad? Que era un tiempo de purificación, ¿verdad? Y tenías que reflexionar qué habías hecho mal. Reflexionar, hablar con Elohim, decirle, mira, ya, y tener un arrepentimiento, ¿verdad? Genuino. Eso es importante, ¿verdad? Ok, vamos a leer, dice que de la arrogancia a la humildad se pasaba cuando eras purificado. Para expiar por su pecado, el antiguo pecador debe purgarse del defecto moral que lo llevó a obrar mal. La causa subyacente de los chismes y las calumnias, los pecados que castiga la tzara, es tal altivez que debido a que incuba el desprecio por los demás, provocando que la persona hable de ellos con crueldad. Ok, que Elohim tenga misericordia de estos varones que han empezado a hablar de nosotros mal, porque Mashiach nos mandó también a orar por los que nos vituperean. Así es que hay que pedir por estos varones para que no sufran estas consecuencias. Ese es el propósito de orar por nuestros enemigos, porque el castigo viene severo, hasta a veces, hermanos, perder la vida. Me ha tocado verlo, ya lo he platicado, me ha tocado verlo, gente que injurea, que habla mal de los que guardan los mandamientos y han perdido la vida, han perdido la vida. Entonces hay que orar por ellos, que Elohim tenga rahamín, tenga misericordia de ellos. Continuemos con este comentario. Debido a que incuba el desprecio por los demás provocado que la persona hable de ellos con crueldad. Por este motivo, bueno, ya lo habíamos leído, ¿eh? Pero por este motivo, el arrepentimiento del Metzorá, del leproso, implica la decisión de cambiar, una transformación que se simboliza de manera muy gráfica por los siguientes objetos que acompañan su ofrenda, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Debemos de imaginarlo, ¿verdad? Era un momento de arrepentimiento, pero también era un momento de regocijo, porque también era un momento en que tú sentías la presencia divina que te había sanado, ¿verdad? Claro que todo tenía, ¿verdad? Era por una consecuencia mala, pero
en ese momento también tu corazón era circuncidado completamente, ¿verdad? Vamos a ver madera de cedro. Madera de cedro. Se va a analizar esta parte. Debido a que el cedro crece alto, es imponente y ancho, representa la altivez. Fíjense, cada cosa tenía una representación, ¿verdad? Representa la altivez. El hilo carmesí e hisopo. El hilo debe ser de lana, teñido de un pigmento que se obtiene de un pequeño animalillo, una especie de insecto o caracol, cuya identidad permanece incógnita, ¿verdad? No se sabe qué animalito era, por lo que simboliza la reciente humildad del penitente. El hisopo, un arbusto bajo, representa asimismo la noción de la humildad, según Rashi, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Vemos que se termina toda la representación, todo tenía un simbólico, algo simbólico, ¿verdad? Todo era algo simbólico, todas estas cosas que se llevaban, ¿verdad? El cedro, el hisopo, los aves, todo era algo que se tenía su interpretación, ¿verdad? O sea, por algo se tenía que llevar esas ofrendas para la purificación. Amén. Amén, amén, amén. Y ordenará el Cohen degollar una de las aves en una olla de barro sobre Mayim Hayim, sobre aguas vivas. Amén. Miren, ya también en Israel se han encontrado estas partes, se han encontrado, Ya se encontró en Israel donde quebraban todas estas vasijas de barro. Amén. Por ahí algunos hermanos lo han dado a conocer en el internet, en el YouTube, ¿verdad? Y se ha encontrado donde quebraban estas vasijas de barro, se tenían que quebrar. A ver, vamos a leer el Pasuk 5 aquí en la Torá. Amén, amén. Y ordenará el Cohen, y será degollada una de las aves en una vasija de barro sobre aguas vivas. Amén. Prácticamente dice lo mismo. Amén. Se degollará. Será degollada. Se va a analizar esta palabra. El degüello se realiza de la misma forma que la shejitá, ¿verdad? Que la shejitá al frente del cuello. Y con una cuchilla puede ser realizado en cualquier lugar, aunque exclusivamente por un Cohen. Una vez finalizado el ritual, el ave muerta debe ser enterrada. ¿Okay? El ave muerta tenía que ser enterrada sobre aguas vivas. Se va a analizar esta palabra, sobre aguas vivas. Al ser degollada, se sostiene al ave viva sobre la vasija de barro, de manera que su sangre caiga directamente en el recipiente que contiene las aguas frescas del manantial. ¿Ok? Esto era lo que se hacía. ¿Ok? La tomará. Se va a analizar esta otra palabra que está en el Pasuk 5. Perdón, no. Ok, ya está ahí. Ok. Vamos a leer el Pasuk 6 y 7. Un ave viva él tomará. ¿Verdad? Se va a analizar esta palabra. Tomará. Pero vamos a leer el 6 y el 7. Y madera de cedro, y shaní tolé, carmesí y escarlata, y el hisopo, y los sumergirá, y la ave viva en la sangre del ave que fue degollada
sobre las aguas vivientes, y él rociará a quien está siendo limpiado de tzará, de lepra, 7 veces, y lo declarará tajer, limpio, y enviará al ave viva sobre la faz del campo. Amén, amén, amén. A ver, vamos a analizar aquí la palabra tomará. Se especifica que el ave viva para identificar indicar, se especifica el ave viva para indicar que recibe un trato distinto al de las otras 3 cosas que se emplean en este ritual. La madera de cedro y el hisopo son atados conjuntamente con el hilo carmesí y luego se sostiene ese manojo en la mano derecha, junto con el ave, y se sumergen en la mezcla del agua y sangre. En la mezcla del agua y sangre, ¿verdad? Y se rociaba, ¿verdad? Al que se le hacía este ritual de purificación. Amén, amén. ¿Verdad? Era algo, ¿verdad? Muy especial, muy especial. Amén, amén, amén. Bueno, continuemos. Vamos a leer el 8 y el 9. Y lavará el tajer, y lavará el limpio sus vestiduras, y rasurará todo su cuello, y rasurará todo su cabello, y se lavará en aguas, y estará tajer, estará limpio, y después de eso él puede entrar en el campamento, y él estará fuera de su tienda 7 días. Y será en el día 7 él de su él se rasurará el pelo de su cabeza, también su barba y cejas de sus ojos y todo su cabello. En él él se rasurará y lavará sus vestiduras, también lavará sus carnes en aguas, y él será tajer, será limpio. Amén, amén, amén. A ver si se está mirando. Permítame, creo que no se alcanzó a ver. Vamos a bajar tantito la cámara ahí para que lo vean cómo está, ¿verdad? Ok. El 8 y el 9 fue el que leímos. Lo vamos a leer acá en la Torá. Y sumergirá a la persona que está siendo purificada sus vestimentas, y rasurará todos sus cabellos, y se sumergirá en agua, purificándose, y después podrá entrar en el campamento, mas morará fuera de su tienda 7 días. ¿Verdad? Morará fuera de su tienda 7 días. En el 7º día se cortará todo su pelo, su cabeza, su barba, sus cejas, todo su pelo será cortado. Sumergirá sus vestimentas y sumergirá su carne en aguas, y se purificará. Y se purificará. Amén. Entonces vamos a ver qué comentario hay sobre estos pasos. Se cortará. Se cortará. Se va a analizar esta palabra. El corte debe ser realizado por un cohen, quien corta todo el pelo que se encuentra en la superficie del cuerpo del leproso, ¿verdad? Del metzorá. El versículo solo menciona la cabeza, la barba, las cejas, debido a que el pelo de estas 3 áreas simboliza su pecado. Así, la cabeza representa altivez, pues el metzorá, el leproso, se consideró mejor y más digno de respeto que las personas a quienes difamó, ¿verdad? O a las que injurió. La barba está alrededor de la boca, el órgano que dijo el chisme y las injurias, y las cejas representan el censurable rasgo de envidia,
¿verdad? Envidia, ¿verdad? Recordemos cuando alguien tiene envidia de alguien, no dice nada, pero frunce las cejas como diciendo ¿verdad? Y eso es lo que pasa. Por eso las cejas, porque las cejas literalmente estrechez de ojo, ¿verdad? Lo que lo indujo a destruir la reputación de los demás, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Esto tenía un significado, ¿verdad? Lo de la barba, cortarse el pelo, las cejas, todo tenía un significado, ¿verdad? Bueno, es lo que dicen los jajamín, ¿verdad? Que eso representaba. Y se purificará, dice, se va a analizar esta palabra y se purificará. Es puro solo en relación al mayor grado de contaminación que tenía previamente. Sin embargo, conserva un grado menor de contaminación, como se ha explicado en el preámbulo al versículo 4, ¿verdad? Ya lo explicamos de eso. Entonces, ¿verdad? Que aunque se había purificado, de todas maneras, ¿verdad? Había, pues prácticamente ya quedabas en humildad, ¿verdad? Ya eras, tú solo ya te hacías pequeño, ¿verdad? Porque ya había cambiado completamente tu forma y manera de pensar, de tu corazón, de tu pensar, ¿verdad? Y de todo. En pocas palabras, nunca ibas a volver a ser el mismo, como lo que pasa con nosotros cuando venimos a la Torah, ¿verdad? Amén. Ok. A ver, vamos a leer el 10. El 10, amados. Y en el día 8, él tomará 2 corderos sin defecto, una cordera en su primer año sin defecto y 3 décimas. 3 décimas. A ver, permítame. Ahí mero. Okay. 3 décimas de flor de harina, una minjá, una ofrenda de grano mezcladas con aceite y 2,5 pintas de aceite de oliva. Amén. Entonces vamos a ver, lo vamos a leer acá en la Torah. A ver, en el día 8 tomará 2 corderos íntegros y una oveja de 1 año íntegra y 3 décimas de efa de flor de harina como ofrenda farinacea mezclada con aceite y un log de aceite, ¿verdad? La ofrenda farinacea, pues la ofrenda de harina, ¿verdad? Acuérdense, es la ofrenda de harina. Amén. Ok. 3 décimos de efa. Un décimo de efa es un volumen de 43 huevos. Aquí así lo pusieron, ¿verdad? 43.2 huevos. Entonces es un volumen más o menos grande, ¿verdad? El Metzorá ofrece 3 animales y cada uno de ellos es acompañado de una ofrenda farinacea de 1 décima de efa. De esta manera, el Metzorá constituye una excepción a la regla, pues las ofrendas por el pecado y de culpabilidad no suelen ser acompañadas por ofrendas farinaceas, ¿verdad? Es probable que se le conceda este honor al Metzorá, al leproso, en tanto testimonio de Elohim de la sinceridad de su arrepentimiento, tal y como queda en evidencia por la remoción de su padecimiento corporal. Amén, amén, amén. ¿Verdad? Entonces era un honor ya para él hacer estas últimas, ¿verdad? Últimas ofrendas. Ya era un honor. Y un log de aceite, ¿verdad?
¿cómo está aquí? ¿Cómo lo tenemos? 1,5 pintas de aceite de olivo. ¿Verdad? Acá se va a analizar esta palabra, un log de aceite. El aceite era empleado como los describen los versículos 15 y 18. Un log es una medida de líquido cuyo volumen equivale a 6 huevos, lo que generalmente se calcula entre 13 y 14 onzas líquidas. Amén, amén, amén. Bueno, amén, aleluya, bendito sea nuestro Elohim. Ya casi acabamos, amados. Ya casi acabamos. Bueno, a ver. Vamos a leer el 11. Y podrá el Cohen al que está limpiando al hombre que lo está purificando con todas estas cosas delante de Yahweh a la puerta del Ohel Moed, de la tienda de reunión. Sí, ya él podía llegar hasta allá. Amén. A ver, permítame. A ver, bueno, ya no vamos a leer aquí en la Torah, vamos a analizar junto con ellos, es decir, los 3 animales, la ofrenda farisea y el aceite, ¿verdad? En la entrada de la tienda de reunión, hasta que el Metzorá, el leproso, haya finalizado todas sus ofrendas, permanece fuera de la entrada de la entrada oriental del patio del tabernáculo frente a esta, de manera tal que no está dentro del patio, pero sí lo suficientemente cerca para que el Cohen le aplique aceite, como lo requieren los versículos siguientes. Amén. Es según Rashi, ¿verdad? Ok. Bueno, ya para terminar, vamos con el Pasuk 12. Y tomará el Cohen uno de los corderos y lo ofrecerá como hasham, ¿verdad? Como ofrenda de culpabilidad, con 2/3 de pinta de aceite de olivo. Entonces lo mecerá como tenufá, como ofrenda mecida delante de Yahweh. Amén, 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 amén. Bueno, vamos a terminar con esto, amados. ¿Ok? Bendito sea nuestro Elohim. Yo pensé que no íbamos a acabar. El día de la noche se me hizo eterno. Me dormí a las 3 de la mañana. Pero Elohim me dio las fuerzas. Me levanté temprano. Y, ¿verdad? Esto ya finalizamos, ¿verdad? Bueno, amados. Y lo mecerá el Cohen ofrenda de culpabilidad, ¿verdad? Una ofrenda hasham. Entonces, aunque el término suele referirse a la relación del servicio de los sacrificios, en este contexto significa que lleva la ofrenda al patio con la intención de usarla para su hasham, para su ofrenda de culpabilidad, ¿verdad? Y lo mecerá el Cohen. Se va a analizar esto, bueno, muy poquito ya el análisis. El Cohen alza el animal vivo junto con el aceite y los mece, según Rashi, ¿verdad? Así los 4 puntos, hacia los 4 puntos cardenales, y luego elevándolos y bajándolos, representado su sometimiento a Elohim omnipresente, el Adón de los 4 confines del mundo y de los Shamaín y la Eretz, amén, de los cielos y la tierra. Amén, amén, amén. Entonces, y esto es para que nos demos cuenta cómo, ¿verdad? Se hace un mecimiento de una ofrenda, se sube y se baja, ¿verdad? Así era como se mecía. Amén, aleluya. Bendito sea nuestro Elohim, amados. Bueno, qué bueno, no nos tardamos mucho. Bueno, amados, hay que seguir estudiando, ¿verdad? Estas porciones con los profetas. Y bueno, que sigan teniendo un Shabbat en Shalom, que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda Shalom. En el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.